Hola, y bienvenida a este webinario donde vamos a hablar de los resultados del proyecto de la grande consultación, más que todo, que se llama Open Dialogue on AI Ethics. Me llamo Fátima Gabriela Salazar Gómez. Yo les voy a presentar la metodología y el contexto de todo este proyecto. Y hoy voy a estar acompañada de Lucía Flores Eches, que presentará los resultados del proyecto y también hará un análisis comparativa de la primera versión y de la segunda versión del documento de recomendación oficial que la UNESCO ya publicó. Ok, entonces, ¿qué es Open Dialogue on AI Ethics? Es importante saber que, bueno, no es una consultación internacional, pero participa a una consultación internacional sobre la ética del IA. Más que todo nosotros somos deliberaciones, talleres de deliberaciones. Entonces son talleres de deliberaciones y delibinarios, que es un concepto que nosotros mismos hemos inventado. Y lo más importante que saber y acordarse es que más que todo es una movilización de la sociedad civil. Entonces son deliberaciones que son más que todas organizadas y al principio era también que venían de la sociedad civil para participar a esta consultación. Entonces ahora les voy a hablar del contexto del primer instrumento normativo que ahora llamamos más que todo la recomendación. Y ese es el documento en que todos nuestros participantes al proyecto deliberaron. Entonces, para bien entender, hay que regresar a noviembre de 2019, durante la 40 conferencia de general de la UNESCO, perdón, y donde los miembros estados decidieron que era necesario pensar a crear un documento que permitiría a los miembros estados de entender la gobernanza y cómo se podría regular la ética del IA hoy, porque es un sujeto súper importante y muy de actualidad, conociendo lo que se pasa a nivel de Facebook, de desinformaciones y ahorita más que todos en tiempo de crisis sanitaria vemos una gran utilización de las aplicaciones para COVID. Entonces, el UNESCO decide de formar un grupo de expertos que se van a llamar los eh, the Ad Hoc Expert Group, que son ellos que van a producir y van a escribir el documento, la recomendación, entonces el primer documento normativo, en cual los participantes deliberaron. Y cuando hablamos deliberamos, donde los cuales los participantes dieron sus comentarios y todo. Y entonces, después de eso, después que el documento fue lanzado y que fue publicado oficialmente para que justamente todo el mundo pueda leerlo y ver la visión más que todo de cómo tendría que ser gobernado la IA, la UNESCO lanzó una consultación internacional y hay tres aspectos a esta consultación. Entonces, hay una consultación pública en línea, contenido del contexto, que es un cuestionario donde todo el mundo puede llenar. Y después hay consultaciones regionales y nacionales que son organizadas, conjuntamente con los países miembros de la UNESCO. Entonces, regorja realmente de otros actores con decisiones y miembros próximos del UNESCO. Entonces, que son gente todavía que trabajan, puede ser para el gobierno, son gente cerca del gobierno, son actores cerca del gobierno que van a justamente hacer consultas entre expertos más que todos para poder comentar también el documento de la UNESCO. Y ahí llega nuestro proyecto, que es un proceso deliberativo abierto, entonces que es un proceso donde de multipartidos realmente ciudadano, que es importante decirlo, fue una idea del gobierno de Quebec y gobierno de Canadá de justamente consultar la población civil para saber qué entendemos, cuáles son cuál es nuestro conocimiento del IA, en qué entendemos cuando hablamos de IA y qué pensamos cómo pensamos el IA y cómo pensamos que tendrían que ser regular y gobernada IA. Entonces, es ahí donde nosotros entramos en acción. ¿Por qué Algoralab para ser responsable de llevar a bien este proyecto? Entonces, hay que saber que durante el verano de 2019, nuestro director, Marc-Antoine Dilac, director de Algoralab,
fue mandatado por la Universidad de Montreal para justamente poder desarrollar este proceso deliberativo para la Declaración de Montreal. La Declaración de Montreal es una declaración para un desarrollo responsable del IA, entonces realmente es uno de los primeros documentos que vienen a pensar la ética del IA. eh, y también para poder justamente permitir, como Montreal hasta que se vuelve como líder mundial del IA, permitir y también dar una posición en que cuál en Mila, que es un instituto súper importante de inteligencia artificial, perdón, acá en Montreal, se va y queremos seguir apoyando un desarrollo responsable del IA, teniendo en cuenta todas las cuestiones éticas y las injusticias, discriminaciones que puede ser cuando uno piensa o elabora del IA. Entonces se ve realmente que hay una especialización en ética del IA que se está creando acá en Montreal y también porque tenemos muchos expertos. Ahora les voy a hablar de cronología para que puedan bien entender el tiempo que nos dieron para poder pensar la metodología y también cuánto tiempo nos tomó hacer el análisis y cuánto tiempo nos tomó hacer el reclutamiento y la formación de los facilitadores. Entonces, como os había dicho, en noviembre de 2019 comienzan la declaración diciendo que el UNESCO tiene que estar responsable de hacer la producción de un documento oficial que permitiría a los miembros de Estados de gobernar y regular la ética del IA. Entonces, a partir de diciembre de 2019 comienzan los intercambios con nuestro laboratorio con la UNESCO. Pero es solamente a partir de julio que nosotros vamos a tener la confirmación oficial del UNESCO y en nuestro mandato para poder decir, ok, ya pueden comenzar a hacer el reclutamiento y la formación. Y eso nos puso también un poco en mal porque el UNESCO dio oficialmente que la consultación internacional, entonces ahí es donde nosotros participamos en la consultación internacional, de 1 julio al 31 de julio. Entonces nos deja solamente un mes para hacer el reclutamiento y la formación de facilitadores sobre nuestra propia metodología. Realmente tuvimos mucha suerte y yo hablo realmente para los facilitadores. Yo sé que no fue realmente fácil, que también la manera que mandábamos los documentos a veces podían parecer últimos minutos y todo, pero es realmente por la cuestión de tiempos que nos dieron y también porque nunca fue oficialmente. Entonces, nosotros durante durante mayo, perdón, a partir de abril hasta junio, julio, estábamos preparando todos los documentos porque no sabíamos cuándo nos iban a dar la confirmación y también teníamos esa idea que considerando que la fecha de la confirmación fue tan tardiva que nos podían dar más tiempo y pensábamos que nos podían dejar hasta la mitad de agosto para poder hacer la consultación, pero no fue realmente así. Entonces, teníamos la obligación de terminar los talleres al 31 de julio. Pero finalmente, como el reclutamiento tomó mucho más tiempo, y cuando digo mucho más tiempo, hablamos solamente de 2 semanas, para mí no me parece tanto. Entonces, a partir del 15 de julio iniciamos los talleres y finalmente la consultación se terminó el 7 de agosto, pero hasta ahí tuvimos también tuvimos también talleres que llegaron como el 10, porque también teníamos que dejar tiempo para que la gente nos mande sus documentos sobre todo lo que pasó durante los talleres. Y durante el 7 de agosto hasta el 17 de agosto, entonces nos deja como 10 días, hicimos el análisis y la escritura de el documento que está disponible en nuestro sitio web, por si acaso. Y el 25 de agosto fue la publicación del informe con un diseño gráfico más bonito. ¿Por qué una deliberación internacional? Bueno, si nos apoyamos sobre el documento oficial de la UNESCO, donde dice que hay que tomar en consideración las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, la deliberación ahí trae un valor epistémico muy interesante e importante, a saber que cada experiencia ciudadana es justa y tiene un valor de verdad.
Y cuando hablamos de un valor de verdad, es de saber que estamos conscientes y sabemos que no todos las personas viven y responden de la misma manera a los códigos sociales y a la manera donde cómo la sociedad está construida. Después hay un valor social donde justamente es una manera es importante para nosotros involucrar diferentes actores de la sociedad civil, porque como saben, el documento está escrito por expertos. Entonces, son gente con quien personalmente yo no puedo realmente no tenemos, no compartimos una realidad similar, ¿ya? Y también es importante de traer diferentes actores porque los diferentes actores también se sitúan en una diferente clase sociales que nos permiten también entender cómo LIA comunica o intercambia contigo. Un valor político porque justamente hacemos creación de alianza entre diferentes comunidades y también porque permitimos una cuestión mundial, permitimos también a gente de realmente pararse y poder discutir sobre nuestro futuro, qué queremos, qué es el momento donde tenemos el poder de decidir de hacer algo. Bueno, ahí también se puede hacer preguntas si tenemos realmente el poder, pero la deliberación tiene ese valor donde realmente tiene que haber un cambio. Entonces, no se puede hacer deliberaciones. Bueno, para nosotros no podemos hacer o tener un proceso de deliberación si sabemos que no va a llegar a cambiar algo. Entonces, es importante entender que no es solamente una consultación, porque en consultaciones hacemos comentarios, pero deliberar es realmente cambiar un documento. Y el valor humano, realmente como eh, al principio queríamos construir conexiones internacionales, creo que lo hemos hecho, como ya construimos unas relaciones internacionales, yo pienso más que todos, yo por trabajar por Mila y las conexiones que he hecho con los facilitadores detrás de todo el mundo, pero yo hubiera querido, y creo que lo que no llegamos, es hacer conexiones entre países. En total organizamos 37 talleres de liberación y 11 de libinario en más de 54 países. Dos de esos talleres, de esos 37 talleres de liberación, tenían una perspectiva feminista y fueron organizados acá en Canadá. También quería decirle que los dos talleres feministas fueron talleres cerrados a la participación, entonces solamente personas que se identificaban o que pertenecían al género mujer podían participar. Para nosotros era muy importante organizar esos talleres porque nos habíamos dado cuenta en el primer taller, que era nuestro taller, nuestro prototipo, que las mujeres podían hablar durante un taller de 3 horas, solo 5 minutos, mientras que los hombres podían tomar la palabra más de 15 minutos. Bueno, ahí se nota una grande disparidad en tiempo de poder hablar. Y entonces, como sabemos que son diferentes factores que implican eso, como la cultura machista, la cultura de género, queríamos queríamos ayudar, perdón, las mujeres a poder tomar la palabra y poder expresarse de manera libre sin tener en cuenta todos siempre esos poderes, esas relaciones de poder entre géneros. Entonces, en total son más de 600 personas que participaron en 54 países. 51% eran hombres, 49% eran mujeres. Les puedo decir que en Sudamérica hemos realmente notado una grande participación de mujeres. Entonces podemos ver que al contrario de lo que uno puede pensar, LIA es un sujeto que interesa mucho a las mujeres en América del Sur. Y cuando hablo de América del Sur, no hablo de América Latina, pero realmente América del Sur globalmente y los Caraíbes. Entonces, hablamos también de Jamaica, de Brasil y otros países así. Entonces, a ver los números acá, nosotros podemos decir que la paridad fue ateñada. Ahora le voy a hablar de los talleres de liberación y de libinarios. Entonces, bueno, hay que saber que al principio todo este proyecto tenía que hacerse cara a cara.
hay que recordarlo. Y entonces los talleres de liberación se puede imaginar como mesas en un sitio, entonces son talleres pensados por 8 a 10 participantes a capacidad y duran 2 horas y 45, pueden durar hasta 3 horas. Tuvimos talleres que duraron hasta 3 horas y 30. Y también tuvimos un taller, por ejemplo, que duró 2 días, 3 horas cada día, pero voy a poder hablar sobre ese taller más tarde. Y bueno, es un proceso a 5 etapas, donde bueno, primero la primera etapa es la introducción, la segunda es la preparación a la deliberación, entonces donde hay una formación, mucha lectura para el facilitador que tiene que tomar conocimiento también de qué es la ética del IA, cuál es el documento oficial que la UNESCO mandó. Nosotros también mandamos resumen del documento oficial porque se pueden dar cuenta que el documento oficial puede parecer muy largo. Y hay después una evaluación de las proposiciones y una evaluación específica de cada proposición para llegar a una conclusión. Después hay temas, bueno, como el tema es identificado por el facilitador, pero también yo le he dado un tema específico al facilitador. Cuando decimos que puede ser identificado por el tema identificado, perdón, por el facilitador, es más que todo porque el facilitador podría decirme a mí, perdón, escucha, contenido del contexto político o contenido del contexto social, cultural, bueno, me parece que este tema va a poder ser una conversación más importante, la gente va a poder hablar más, entonces hay unas grandes, es importante de nosotros ser flexible con nuestros facilitadores para justamente asegurarse que la deliberación se pase bien. Y el objetivo de los talleres de deliberación son de tener realmente datos cualitativos sobre 2 a 5 recomendaciones específicas. Se podían también, como es un proceso súper largo, es difícil de pensar que los talleres podían llegar a 5 recomendaciones. Bueno, a deliberar sobre las 5, pero hay talleres que llegaron a liberar sobre 4 o 3 recomendaciones. Los delibinarios, ellos son talleres de liberación, pero mucho más abiertos, donde ahí se pueden contar de 20 a 100 personas. Son talleres más cortos, realmente 2 horas. Tienen un tema particular y un modelo de participación más libre. Entonces, ahí es realmente donde se hacen más proposiciones, podemos pensar que es como una consultación porque justamente es más abierto, entonces es más difícil de cerrar la conversación. Pero nuestro objetivo era igual de tener datos cualitativos sobre la recomendación, sobre justamente el tema, pero también era un objetivo de movilización. Entonces queríamos realmente permitir a la gente solamente dar una chiquita opinión sobre lo que pensaba mismo del proceso. Puede ser que la gente no estaba satisfecha del proceso, cómo se hacía, cómo puede ser que hacemos. Bueno, entonces era realmente recoger un comentario durante esos delibinarios. Y a la diferencia de los talleres de liberación que se hacía realmente por actores de la sociedad civil, los delibinarios, ellos se hacen al nombre de una organización. Entonces, realmente es un partenario entre nosotros y una organización que quiere organizar algo, quiere organizar una deliberación. Entonces, las conclusiones metodológicas. Es súper importante de ser flexible durante todo ese proceso de liberación para la movilización, más que todo porque las condiciones no nos permitían, primero, estar ahí para realmente apoyar cada facilitador, porque eso es lo que hubiéramos querido hacer. Hubiéramos querido realmente ir en cada país y que cada uno de nuestros miembros del equipo podía justamente bien apoyar cada deliberación que hubiera ido en cada país, si hubiéramos hecho eventos más grandes. Entonces es importante de ser flexible,
pero también por ser flexible, regresamos al valor epistémico, lo que está hablando, y es también reconocer la experticia de cada facilitador. Para mí, porque yo principalmente trabajé con los facilitadores, cada facilitador cuando me decían que no era lógico o que mejor era si podíamos hacer la deliberación en 2 días, o que si, por ejemplo, eh, ellos, pienso, ahorita estoy pensando a la comunidad indígena Mi'kmaq en Canadá, donde ellos más que todos nos devolvieron un informe porque ellos ya tenían conocimientos y porque las personas indígenas en Canadá no viven el mismo tipo de discriminaciones a nivel sobre la ética del IA. Ellos también tienen que regresar a problemas social, mundial más específico y ver cómo esos problemas impactan sobre la ética del IA. Entonces, hay que ser flexible en diferentes maneras, que sean como recibimos los informes a la manera que la gente decidió de hacer la apropiación de ese modelo, de esa metodología, para justamente permitir que todo el mundo pueda participar y que todas las voces puedan ser entendidas. Entonces, no podemos decir que cada informe era igual, mismo si los informes teníamos una metodología como tenían que regresarnos los informes, pero estábamos abiertos, por ejemplo, que alguien nos mande su opinión, un texto, y mismo si nos daban un comentario en un email, ese comentario podía participar al proyecto. Entonces, justamente también adaptación de la liberación a los contextos públicos es importante de tener en cuenta los contextos, porque justamente hay gente que se podía reunir, hay gente que no se podía reunir, y eso también tenemos que pensar a la fractura numérica, porque es algo también que que no habíamos pensado al principio, pero que durante el proyecto nos tuvimos que adaptar, diciendo que justamente hay lugares en regiones más eloñadas, lejanas, perdón, donde no todo el mundo tiene derecho a Internet, como por ejemplo en Benin. Ellos decidieron, porque la Constitución lo permitía, de realmente reunirse y de hacer la deliberación de cara a cara, lo que hubiéramos querido hacer y lo que no se pudo hacer. Y por justamente decidir de hacer la deliberación así, tuvieron una deliberación súper rica, donde duró 2 días y donde el del facilitador no quería cortar no quería cortar, tampoco no quería limitarse al tiempo que nosotros habíamos construido la deliberación, porque quería realmente permitir una discusión sobre cómo queremos nosotros como comunidad que nuestro gobierno y cómo nuestro gobierno más que todo regule y gobierne la ética del IA, y también cómo queremos que nuestra opinión sea vista a nivel mundial. Bueno, si tienen algunas preguntas, ahora les voy a dejar Lucía, que le va a presentar los resultados de toda esta deliberación. Buenos días, mi nombre es Lucía Flores Picháis, soy miembro de Algora y participé en la redacción del informe sobre las deliberaciones al respecto de la recomendación de la UNESCO, la primera versión. Soy también estudiante de la maestría en Derecho, estoy haciendo mi tesis sobre cómo los sistemas de inteligencia artificial perpetúan discriminaciones y cómo el derecho a la igualdad responde a este tema. Entonces hoy día les voy a presentar los resultados de las deliberaciones y después los nuevos cambios con respecto a la recomendación de la UNESCO, la segunda versión. La acción política 1 era promover la diversidad y la inclusión. En este tema, la mayoría de participantes estaban de acuerdo con el hecho de luchar contra las discriminaciones y los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces había una comprensión de que como hay desigualdades históricas y presentes, y los datos que alimentan los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer que estas discriminaciones sean perpetuadas. Pero también hubo una
una opinión al respecto de que no simplemente es una cuestión de datos donde hay discriminaciones y en los sistemas de de inteligencia artificial en ellos mismos, también es una cuestión de objetivos y de implementación de estos sistemas. Por ejemplo, simplemente el hecho de pensar que debería haber un sistema de inteligencia artificial que sea obligatorio podría ser discriminatorio hacia la gente que no tiene acceso a esta tecnología. Entonces, esto era visto como un problema distinto que el problema de la discriminación adentro, digamos, de los sistemas de inteligencia artificial. Se habló del análisis interseccional que era necesario para abordar los problemas de discriminación y diversidad. Entonces, no simplemente ver los factores de género, de raza, de capacidad, de orientación sexual, etcétera, de manera separada, pero ver cómo pueden interactuar en cada situación. También se habló del hecho de que era importante que los equipos de inteligencia artificial sean más inclusivos, que no sean monolíticos y que sean más inclusivos hacia las mujeres o otras personas. Eso estaba presente en la recomendación, entonces se dijo que era una buena idea, pero de todas maneras se habló que no era suficiente para cambiar la discriminación. Igualmente, se habló del hecho de que la diversidad en los equipos de inteligencia artificial no debería ser un discurso que se limite a una estrategia de marketing o a iniciativas superficiales de, por ejemplo, compañías que dicen que son diversas y que favorecen la diversidad, pero que no cambian algunas prácticas o que tienen sistemas de inteligencia artificial que son discriminatorios. Eso era algo que era criticado, que fue criticado en algunos de los talleres. Y pusieron, por ejemplo, hablaron del hecho, el énfasis sobre cambios estructurales más que todos y cambios de paradigma en el diseño y el desarrollo de la inteligencia artificial. Sobre esta sección en general había un gran acuerdo, o sea, la gente estaba de acuerdo con el tipo de proposiciones, pero en general se dijo que carecían de especificidad y deberían utilizar una terminología más fuerte. Por ejemplo, en vez de decir vamos a alentar a los estados de hacer eso o digamos que los estados deben hacer eso. Las acciones políticas 2 y 3, estas dos secciones eran sobre el mercado laboral, económico y el impacto social y económico. En el mercado laboral, las proposiciones de los participantes fueron sobre todo sobre el hecho de que la inteligencia artificial automatiza algunas tareas, algún tipo de trabajo, y entonces esto podría crear un gran impacto en el mercado laboral en términos de pérdida de empleo masiva, y esto entonces hace que sea importante tener oportunidades para desarrollar las capacidades y la recalificación. Por ejemplo, si algunos empleos se vuelven obsoletos, por ejemplo, una parte de tal industria es muy afectada, que no se olviden que los estados no se olviden que es necesario ayudar a los trabajadores y trabajadoras en estos sectores. También se habló del hecho de que la pérdida de estos trabajos va a afectar principalmente probablemente a mujeres y a personas marginalizadas. Perdón, hay un error en el PowerPoint. Por ejemplo, van a afectar tal vez más a empleos que son tradicionalmente femeninos, como en salud, en enseñanza, la educación, pero también en industrias, por ejemplo, en las factorías, y esto podría afectar más a gente que aún sin estos problemas son precarias. En el impacto social y económico, se habló de la brecha digital, que es
sí, la Digital Divide, y las desigualdades en el acceso a la conectividad y la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial. La brecha digital es abordada una vez en la recomendación, bueno, era abordada una vez en la recomendación, en la primera versión, en respecto a la educación, ¿no? Como que la educación va a, va a hacer posible que la brecha digital no se aumente. Esto fue visto como no suficiente, ya que la brecha digital es muy relacionada al acceso a la infraestructura. Si poblaciones, por ejemplo, en rurales no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a datos o um, a, a a computadoras, etcétera, no van a poder tener acceso a sistemas de inteligencia artificial, entonces no van a beneficiar de lo positivo de esos sistemas. Entonces esto era visto como algo que no era suficientemente abordado en la recomendación y que toca bastante gente, sobre todo, esto es un tema que fue sobre todo dicho en los talleres, por ejemplo, en América Latina, pero también en Asia, en Asia del Este, y creo que también fue abordado en la región árabe, también fue abordado. Entonces, también se habló de la propuesta 57. Esta propuesta 57 es al respecto de la certificación de los sistemas de inteligencia artificial, que es promovida por la recomendación, por ejemplo, cuando una compañía o un estado hace un sistema de inteligencia artificial, que haya un sistema de, bueno, evaluación del impacto, pero también una certificación para que pueda ir al mercado, que sea vista por mecanismos independientes, pero que hay un cierto tipo de certificación. Esto fue dicho como una buena idea. Sin embargo, la propuesta 57 refería a los dispositivos médicos, haciendo una analogía, que la certificación podría ser de la misma manera que se hace certificación a los dispositivos médicos. Esto fue criticado, no por todos los participantes, pero fue criticado por algunos, ya que se decía que la certificación médica a veces no evoluciona tanto como los sistemas de inteligencia artificial. Entonces hay unas diferencias que hacen que la analogía no es tan adecuada. La acción política de 4 era sobre la cultura y el medio ambiente. En términos de cultura, nosotros en los talleres hablaron sobre todo al respecto de la proposición sobre la inteligencia artificial e idiomas, por ejemplo, todo lo que es traducción automática. Las aplicaciones de inteligencia artificial en el tema de los idiomas presentan desafíos y riesgos que no se abordan en la recomendación. Los participantes estaban de acuerdo que en algunos aspectos es una buena idea, por ejemplo, el hecho de tal vez aprender idiomas, tal vez preservar algunos idiomas, tal vez favorecer un intercambio intercultural. Esos eran buenos aspectos, pero no se abordaban tanto los desafíos y los riesgos de estos idiomas. La principal preocupación era el dato desigual de las lenguas. Por ejemplo, el hecho de que la traducción automática funciona mucho más para inglés, francés, español, un poquito menos creo que inglés, francés, pero a otros idiomas que son menos minoritarios como, o menos populares, tales como lenguas indígenas, hay un trato desigual y no hay tanto sistema, la tecnología no está al mismo nivel que los otros. Entonces, esto era una gran preocupación. En el medio ambiente, la recomendación tenía solamente una proposición al respecto, y en esta proposición se hablaba de los impactos ambientales de la inteligencia artificial y de
cómo la inteligencia artificial puede combatir los cambios climáticos o puede tener efectos positivos en el medio ambiente. Eh, los participantes dijeron que esos son dos temas distintos, entonces deberían ser dos propuestas distintas para no haber confusión. Se habló mucho del hecho de, los participantes hablaban de que era importante educar mejor al público al respecto de los impactos ambientales de la inteligencia artificial y de la tecnología, por ejemplo, de Internet en general, cómo no es visualizado. Uno piensa que, por ejemplo, eh, todo lo que es Internet digital no gasta energía y no es cierto. Entonces era importante informar al público sobre estos temas. Se habló de integrar, por ejemplo, las comunidades indígenas y las comunidades en los temas de cómo se utiliza la inteligencia artificial para preservar el medio ambiente, para que no reproduzca maneras de hacer coloniales, o sea, sin el consentimiento o sin la participación de las comunidades que son más tocadas por los cambios climáticos. Las acciones políticas 5 y 6 era al respecto de la educación y de la investigación en inteligencia artificial ética. Se habló del hecho de que es importante para la población de tener una toma de conciencia general de los impactos, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Es importante, pero también es importante o sea, tomar esa toma de conciencia para tener un consentimiento significativo al uso de la inteligencia artificial. Lo que significa que si la gente no entiende a qué está dando su consentimiento, no vale tanto el consentimiento. Es importante tener información para que ese consentimiento valga algo. Algunos participantes estuvieron de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial en educación, lo cual era propuesto por la recomendación de la UNESCO, pero de todas maneras muchos participantes compartieron sus preocupaciones con respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación. Y en este tema, por ejemplo, una primera preocupación era al respecto de los datos de los estudiantes, de cómo los sistemas de inteligencia artificial en educación tal vez eh, para personalizar la educación a un cierto estudiante a, va a guardar los datos y entonces va a aprender eh, cómo ese estudiante aprende, entonces para hacer una educación más personalizada. Se dijo que estos datos deberían ser borrados sistemáticamente cuando los estudiantes lleguen a la mayoría de edad para limitar las implicaciones negativas, ya que podrían ser datos sensibles o datos que podrían afectar la vida adulta de estos estudiantes. También se habló del hecho de que los profesores, las profesoras, no solo son gente que transmite conocimientos así de manera técnica, también son personas que favorecen la inteligencia social, inteligencia emocional, pueden detectar, por ejemplo, problemas tal vez que un estudiante tiene en su casa o problemas que tiene en el colegio mismo. Entonces, todos estos aspectos más sociales, emocionales del rol y de la profesora, no se hablaban en la recomendación y esto fue realmente bastante veces fue recalcado. También se habló del hecho de que tal vez sí hay un uso obligatorio de la inteligencia artificial en la educación. Esto podría correr el riesgo de aumentar las desigualdades entre los y las estudiantes, ya que no todos, igualmente, no todos tienen el mismo acceso a esta tecnología o carecen de maneras de utilizar la tecnología eh, que saquen todo el beneficio. Por ejemplo, tal vez tienen padres, unos estudiantes tienen padres que pueden ayudar a favorecer la educación por la inteligencia artificial, otros no.
Entonces, hay un riesgo de aumentar las desigualdades. Acciones políticas 7 y 8, sobre el desarrollo y la cooperación internacional. Se habló de, sí, bastante gente, sobre todo en el sur global, se consideraba que era importante la cooperación internacional para reducir las desigualdades actuales entre los países en el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, intercambios, por ejemplo, tanto en investigación como en datos, etcétera. Se habló del hecho de que muchos países en el hemisferio sur enfrentan desafíos que complican el desarrollo de la inteligencia artificial y la aplicabilidad de los estándares éticos, por ejemplo, que sea corrupción, un sistema judicial débil, no acceso a infraestructura para la inteligencia artificial, etcétera. Entonces se hablaba de cómo finalmente no todos los estados están en al mismo nivel, el mismo estado de desarrollo, y entonces los estándares éticos, si los estándares éticos no van a poder ser aplicados al mismo nivel y al mismo tiempo. Estos temas subrayan la importancia de contextualizar entonces los estándares, adaptándose las reglas a las situaciones sociales, políticas y económicas de los países. Se habló también de relaciones de poder entre los países y las empresas, a menudo que son resultados de injusticias históricas como el colonialismo, y eso no era tomado en cuenta en la recomendación, y algunos participantes creyeron que debería ser, eh, debería hablarse, ya que la cooperación internacional no debería ser una, eh, una un velo a la explotación de compañías del norte a países del sur y a comunidades del sur. Acciones políticas 9 y 10 era sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y sobre la fiabilidad de la inteligencia artificial. Se habló del hecho de que a veces bajo una lógica de inclusión y diversidad no hay una verdadera consulta. Algunos participantes criticaron el proceso de consulta de la UNESCO, ya que la estructura no fue tan en co-desarrollo. Se habló de que sería interesante que haya organizaciones terceras en la gobernanza y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hace un rato de certificación, que tal vez los sistemas de certificación deberían ser gobernados por organizaciones terceras. Se habló bastante del hecho de que la UNESCO y las Naciones Unidas deberían participar aún en la gobernanza de la inteligencia artificial. La necesidad, también se abordó, los participantes abordaron la necesidad de tener un proceso confiable y justo para desafiar los resultados de un sistema de inteligencia artificial y las decisiones tomadas en base a estos resultados, independiente del contexto. Es decir, que es importante poder revisar las decisiones tomadas por la inteligencia artificial y que los ciudadanos, ciudadanas que son afectados por estas decisiones puedan apelar y que sea fácil hacer esto. Fiabilidad, la explicabilidad y la comprensibilidad. La recomendación de la UNESCO hablaba del hecho de que era importante explicar, sí hablaba de que era importante explicar los mecanismos de la inteligencia artificial y cuándo son utilizados, por ejemplo, a la población. Y los participantes de los talleres dijeron que esto era una buena idea, pero tal vez sería mejor hablar de comprensibilidad, ya que una explicación técnica no va a ser útil para entender qué es el sistema de inteligencia artificial a una persona que no conoce de ingeniería, de informática, etc. Igual, pero de la misma manera, una explicación muy vulgarizada tal vez no va a ser suficiente para un informático o un investigador que quisiera saber más sobre este sistema de inteligencia artificial. Entonces se habló de comprensibilidad para hablar
de que acentuar el hecho de que debería ser comprensible a la persona que lee, que trata de entender ese sistema de inteligencia artificial. Entonces debería haber distintos niveles de explicación. Confianza en los humanos. Se habló del hecho de que es importante tener confianza en los humanos y menos que no es una cuestión de tener confianza en los sistemas de inteligencia artificial, pero más confianza en el juzgamiento humano y los humanos que están detrás. Entonces, si no hay confianza a los humanos que están, las compañías que están detrás de este sistema de inteligencia artificial, entonces no va a haber confianza. Demasiada transparencia, se habló del hecho de que hay riesgos y, por ejemplo, tal vez una demasiada transparencia da riesgos en términos de la vida privada, privacidad. Acción política 11, y es la última acción política, hablaba de responsabilidad y revisión de cuentas y privacidad. En la responsabilidad se habló del hecho de que era importante el acceso a la información. Para evitar el hecho de que sea una caja negra, debería haber comunicación para expertos y no expertos, debería haber una información sobre por ejemplo, primero, cuándo es utilizado, o sea, si hay una decisión que es tomada por un sistema de inteligencia artificial, yo debería estar informada al respecto. Debería haber una información sobre el impacto medioambiental de este sistema de inteligencia artificial. Esta información debería ser accesible y debería haber informaciones sobre los sistemas de quejas y reparaciones, como poder quejarse de un sistema de inteligencia artificial si es discriminatorio o si hace una decisión a la cual no estoy de acuerdo, etc. Y se estaba de acuerdo con la proposición de la UNESCO al respecto de que la responsabilidad legal siempre debe ser atribuida a un ser humano y no a los sistemas de inteligencia artificial sí mismos. Entonces, esto va contra la idea de que la inteligencia artificial podría tener una personalidad jurídica. Los participantes, en mayoría de casos, estuvieron de acuerdo con esto. En términos de privacidad se recomendó más especificidad y que sea más severa la recomendación en términos de privacidad. Por ejemplo, había el término alentar, se habló del hecho de que esto era un término inadecuado, no era suficientemente fuerte. Se habló del hecho de que debería haber consecuencias para las empresas que no respetan el derecho a la privacidad, porque si no, entonces van a ser menos alentadas a respetarlo. Los derechos humanos van más allá del derecho a la privacidad, entonces es importante reconocer, por ejemplo, el derecho a la información, pero también reconocer las desigualdades históricas y sistémicas. Y se habló del hecho de que los participantes hablaron del hecho de que es muy importante tener control sobre nuestros datos y tener una cierta soberanía. Otras contribuciones que no eran limitadas o que no eran en relación con las acciones políticas de la recomendación. Dos temas, información y comunicación. Bueno, la UNESCO tiene cinco sectores: ciencias sociales, humanas, comunicación e información, educación y cultura. Y los participantes consideraron que la información y comunicación los desafíos de la inteligencia artificial en este tema no eran bien abordados por la recomendación. Por ejemplo, sobre la personalización del contenido en línea, por ejemplo, las publicidades que veo en Facebook o que veo en Netflix o que veo en Google, a veces pueden tener algunas ventajas, ya que, por ejemplo, corresponde a mis deseos, pero hay un gran impacto negativo que fue recalcado. Se habló del hecho que esto es una seria amenaza para la autonomía, ya que el hecho de limitar la esfera de lo que puedo acceder, por ejemplo, a una cierta información en Google o ciertas publicidades en Facebook, esto amenaza la autonomía y tiene un impacto importante en cómo las personas acceden a la información.
Esta personalización del contenido también fue dicha en participar en la amplificación de la desinformación, un tema que no era realmente, no fue abordado por la recomendación y que los participantes eh, reconocieron como importante. También se propuso que la UNESCO debería condenar la manipulación política de algunos estados o otros actores que hacen, por ejemplo, mediante los sistemas de inteligencia artificial para manipular la opinión pública mediante bots, por ejemplo. También se habló del hecho de que la IA estaba impactando el periodismo de una manera que debería ser abordada en la recomendación. Por ejemplo, el hecho de que existen sistemas de inteligencia artificial que pueden fabricar artículos y sí, por ejemplo, un ejemplo así, esto debería ser abordado, el periodismo debería ser abordado en la recomendación. Una crítica del solucionismo tecnológico. Esto es un tema que vino en algunos talleres. Se hablaba del hecho de que la recomendación en general había mucho entusiasmo hacia la inteligencia artificial y tal vez no suficientemente crítica hacia la inteligencia artificial. Algunos participantes dijeron que el rol de la UNESCO no debería ser alentar el uso de la inteligencia artificial, pero simplemente debería ser limitar los los lados negativos. Eh, Se consideró que caía entonces de esta manera en un solucionismo tecnológico o un tecno-optimismo, la idea, lo cual corresponde a la idea que la inteligencia artificial, bueno, de hecho la tecnología, puede resolver todos los problemas. Específicamente, en el tema de la educación e inteligencia artificial, algunos participantes consideraron que el grupo experto alentaba el uso de la inteligencia artificial en la educación, diciendo que podría ayudar para personalizar la educación de los estudiantes y para ayudarlos. Y bastantes dijeron que más, más financiamiento, más plata dada por el Estado en el tema de la educación, para hacer clases más pequeñas, para tener más recursos de educación, ayudar más a los profesores. Estas cosas, que no son tecnológicas, podrían ayudar mucho más en esto, a los estudiantes, a las estudiantes, que poner la inteligencia artificial en este tema. Entonces, a veces se considera que en algunos temas no es la tecnología que es necesaria, sino un cambio de dirección política. Bueno, también se habló del hecho de que los conocimientos indígenas se contrastan con una lógica occidental de optimización y de racionalización detrás de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, se habló del hecho de que a veces no es una cuestión no es solo una cuestión de ver si este sistema de inteligencia artificial es discriminatorio o no, es también ver cómo la tecnología cambia nuestra relación con el mundo. Había un ejemplo que un participante en la consultación indígena, global indígena, dijo, por ejemplo, si hay un sistema de inteligencia artificial que ayuda en la caza de animales, por ejemplo, diciendo dónde se encuentra una tribu de animales, esto podría tal vez facilitar, optimizar la caza, pero podría ser que el conocimiento sobre la caza, el conocimiento sobre la relación al bosque, a los animales, a los ancestros, etcétera, cambie. Entonces, a veces no es lo mejor optimizar y ganar tiempo, porque a veces cuando se gana tiempo se puede perder otras cosas. Eso fue una cosa que personalmente considero bastante importante y que no se habla suficientemente en el tema de la ética de inteligencia artificial. Ahora por un análisis comparativo entre la versión 1 y la versión 2 de la recomendación de la UNESCO. Primero,
hay una definición de actores de la inteligencia artificial que ahora es mucho más específica, y eso es un tema que fue recalcado por los participantes. Dijeron que no era tan específico a quién se refería cuando se hablaba de actores de la inteligencia artificial. Ahora, bueno, se puede ver, ahora hay ejemplos, por ejemplo, personas físicas como jurídicas, por ejemplo, investigadores, programadores, ingenieros, especialistas en datos, usuarios finales, grandes empresas de tecnología, pequeñas y medianas empresas, empresas emergentes, universidades y entidades públicas, entre otros. Comentarios generales, el concepto del ciclo de vida de la inteligencia artificial aún es mucho más presente. Hay una organización más clara, por ejemplo, antes había valores y en principios habían dos grupos, y en las acciones políticas eran 11, pero las áreas políticas eran 5. Entonces, estas 11 acciones políticas estaban repartidas en 5. Ya no hay esa diferencia, ahora simplemente hay áreas de acciones políticas sin em, una doble organización. Una obligación de solidaridad. Ahora hay más un reconocimiento de disparidades geográficas y dinámicas de poder internacionales, y entonces una obligación de solidaridad internacional. Eh, de esta manera, hay un comentario general que dice: la UNESCO reconoce que los Estados miembros se encontrarán en diferentes estadios de preparación para aplicar la presente recomendación desde los puntos de vista científico, tecnológico, económico, educativo, jurídico, regulador, de infraestructura, social y cultural, entre otros. Esto, bueno, resona bastante con los comentarios de los participantes de los talleres sobre el hecho de que los estados no están no tienen las mismas realidades. Valores y principios es la primera sección antes de las áreas políticas. El valor de fiabilidad antes era parte de los valores, ahora no es parte de los valores individuales, pero se dice que es como central, que todos los valores y los principios y las proposiciones de acción política todas tratan a dar confianza en la inteligencia artificial. Hay un acento, hay un cambio de perspectiva en términos de medio ambiente. Por ejemplo, ahora se habla bastante de los ecosistemas, no solo de el medio ambiente. Ya no hay dos grupos distintos de principios, como lo decía, y el principio de proporcionalidad antes hablaba del hecho de que no debería haber que, el desarrollo de inteligencia artificial no debería eh, atentar excesivamente con los valores y principios de la recomendación. La palabra excesivamente ha sido retirada. Comprensibilidad para acompañar la explicabilidad, más tarde lo voy a mencionar, pero resona con lo que habíamos mencionado en nuestro informe. Ahora son 10 ámbitos de actuación, sí, ahora se llama ámbito de actuación. El primero es la evaluación del impacto ético. Por ejemplo, la proposición 51 toca nuevos temas discutidos en los talleres. La pobreza, perdón, hay un error en el PowerPoint. Se habla de que los estados tienen que ver cómo la inteligencia artificial impacta socialmente y económicamente. Entonces, cuál es el impacto sobre la pobreza en un país, sobre la diferencia entre los ricos y los pobres, y también sobre la brecha digital dentro y entre los países. Entonces, ya hay una mención de la brecha digital dentro de nuestros países en términos de que la inteligencia artificial no debería acentuar estas diferencias, estas disparidades. También hay una diferencia en términos de terminología más fuerte. Por ejemplo, la antigua 95 se ha convertido, bueno, una parte de la antigua 95 ahora está como en 3 proposiciones, y una es la parte, por ejemplo, la primera parte
ahora se ha convertido en la proposición 50, y antes decía, se alienta a los Estados miembros a que establecen evaluaciones del impacto para determinar y analizar los beneficios y los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y ahora se dice, los Estados miembros deberían establecer evaluaciones del impacto para determinar y analizar los beneficios. Ahora es una obligación, de esta manera. También se habla de los derechos de los grupos vulnerables, los derechos laborales, entonces ya no se habla, antes se hablaba solo de derechos humanos, un poco de derechos humanos, ahora se habla bastante de derechos humanos, el cambio es casi el doble de mención, y se habla no solamente de derechos humanos, pero de también más específicos como los derechos laborales y los derechos de los grupos vulnerables. Y bueno, la mención de ecosistemas. Ámbito de actuación 2, gobernanza y administración, éticas. La proposición 56 es inspirada de la antigua 97, que trata de la importancia de investigaciones, de sanciones y de reparaciones cuando los sistemas de inteligencia artificial causan daños. En la primera versión se decía que se iba a, entre otras cosas, alentar a las empresas del sector privado a que proporcionen mecanismos de reparación. Esta frase fue criticada ya que se decía que no solamente los estados deben alentar a las empresas a que hagan mecanismos de reparación, ellos también hacen sistemas de inteligencia artificial, entonces ellos también deberían proporcionar mecanismos de reparación. Y ahora lo que está escrito es, los miembros estados deberían establecer mecanismos de aplicación estrictos y medidas correctivas a fin de asegurarse de que los derechos humanos y el Estado de Derecho son respetados. Esto es una obligación hacia los estados. Y después, de todas maneras, se refiere a, se retiene la inclusión de medidas de reparación del sector privado. Entre estos mecanismos y medidas deberían figurar mecanismos de reparación aportados por empresas del sector privado. Entonces, ahora están los dos, no simplemente uno. Ámbito de actuación 2, gobernanza y administración ética aún. La propuesta 57, que es la misma en la propuesta 57 que hablaba de la certificación de los sistemas de inteligencia artificial, ya no contiene la comparación con los dispositivos médicos, comparación que fue criticada, como lo había mencionado hace un instante. La proposición 66, en la versión 2, es el equivalente de la antigua proposición 45, y tiene elementos nuevos. Por ejemplo, repito la proposición, los Estados miembros deberían establecer mecanismos para exigir a los actores de la inteligencia artificial que revelen y combaten todo tipo de estereotipos en los resultados de los sistemas y datos de inteligencia artificial, ya sean deliberados o por negligencia, y que velen por que los conjuntos de datos de entrenamiento para los sistemas de inteligencia artificial no fomenten las desigualdades culturales, nueva palabra, económicas o sociales, y lo siguiente es nuevo, los prejuicios, la difusión de información no fiable o la diseminación de ideas antidemocráticas. Entonces se habla de desinformación y una cierta manera de diseminación de ideas antidemocráticas. 69 se habla de empoderar al Poder Judicial a poner consecuencias legales cuando no se respetan las normas. Eso es algo nuevo. Ámbito de actuación 3, política de datos. Es una sección, nueva, pero lo toma bastante de las proposiciones al entorno de la privacidad. La proposición 74, en la versión 2, habla, por ejemplo, del hecho de que las personas conserven sus derechos sobre sus datos personales y el más alto nivel de seguridad de los datos. Entonces, en esta sección, en algunas partes, retoma las mismas proposiciones, pero hay una terminología más fuerte para proteger la privacidad. Y se habla de derecho a la información 2 veces, un derecho que no figuraba en la primera versión y que fue hablado en las deliberaciones. Ámbito de actuación 4, desarrollo y cooperación internacional. Cuando lo he analizado una segunda vez he visto que realmente es bastante parecida a la primera versión, pero, por ejemplo, en el 83, antes se hablaba que sí había se hablaba del hecho de que debería haber una aplicabilidad
en función de la cultura y el contexto, pero antes simplemente se hablaba de la definición de justicia, que debería ser específica en las culturas y contextos. Ahora es más grande, se habla de la investigación sobre la aplicabilidad de marcos éticos. Entonces, marcos éticos es más, se habla de, es más grande. Ámbitos que son 5, medio ambiente y ecosistemas. Proposición 87 dice, estos sistemas de inteligencia artificial deberían contar con la participación de las comunidades locales e indígenas durante todo su ciclo de vida y apoyar enfoques de tipo de economía circular y las modalidades de consumo y producción sostenibles. Entonces se habla más de participación de comunidades locales indígenas, lo cual había sido criticado en las deliberaciones, que no había mención de eso. También, ¿se acuerdan que había mencionado que había solamente una proposición que mezclaba los impactos de la inteligencia artificial hacia el medio ambiente y cómo la inteligencia artificial podría ayudar al medio ambiente? Ahora son 2 proposiciones distintas. Y hay 3 proposiciones. Si mi memoria es buena, hay 3 proposiciones. Sí. Ámbito de actuación 6, género. Entonces, es una nueva sección con proposiciones que existían por ahí en distintas secciones, ahora están todas en estas. Las propuestas se encuentran entonces ahora en una sola sección. Se habla de identidades de género en plural, no solo de mujeres, lo cual es algo que fue dicho en las deliberaciones. También se habla en general de varias desigualdades que la inteligencia artificial no debería exacerbar. Ámbito de actuación 7, cultura. La terminología de idiomas poco comunes ha cambiado a lenguas en peligro y existe una nueva proposición, la 99, es los Estados miembros deberían contar con las grandes empresas tecnológicas y otras partes interesadas para promover una oferta diversa y un acceso plural a las expresiones culturales, y en particular para garantizar que la recomendación algorítmica aumente la notoriedad y la posibilidad de descubrir los contenidos locales. Esto resuena un poco con la preocupación de que la inteligencia artificial en la cultura solamente favorezca el contenido mayoritario, el contenido en inglés, por ejemplo, etcétera. Entonces ahora se habla de contenidos locales, lo cual es un buen aspecto. Ámbito de actuación 8, educación e investigación. Había una propuesta anteriormente en la primera y también en la segunda versión sobre la importancia de tener competencias previas. Pero ahora hay unas cuantas cosas que son agregadas. Por ejemplo, antes era las capacidades de codear, pero también ahora hay la alfabetización mediática e informacional, así como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación, las actividades socioemocionales y las competencias en materia de ética de la inteligencia artificial. Entonces acá voy a resaltar 2 cambios: la alfabetización mediática e informacional, lo cual está relacionado a el tema de información y comunicación, y las aptitudes socioemocionales, lo cual también era un tema que había sido eh, abordado por los participantes y las participantes. En la propuesta sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, se ha agregado, ¿se acuerdan que había dicho que no había tanto un enfoque sobre la relación del alumno-alumna hacia el profesor-profesora? Ahora se dice, teniendo en cuenta que los aspectos emocionales y sociales y el valor de las formas tradicionales de educación son fundamentales en las relaciones entre docentes y educandos, y entre los propios educandos. No conozco esa palabra, pero fue la palabra que fue escogida, y deberían tenerse en cuenta al examinar la adopción de las tecnologías de la IA en la educación. Entonces ahora se habla de este tema que es reconocido como importante. Ámbito de actuación 9, economía y trabajo. Por ejemplo, la 118 en la segunda versión ahora toma en cuenta la desigualdad entre los países y las grandes empresas. Esto a mí me parece sorprendente que
que haya sido añadida y una muy buena idea. Estados miembros deberían evaluar los mercados pertinentes y regular e intervenir si existen tales monopolios, teniendo en cuenta que debido a la falta de infraestructura, capacidad humana y de reglamentos, los países de ingreso mediano-bajo, en particular los PMA, los PDSL y los PID, están más expuestos y son más vulnerables a la explotación por parte de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, el hecho de que se hable de explotación, como fue hablado en los talleres de América Latina, por ejemplo, es un buen progreso. Ámbito de actuación 10, lo último. Salud y bienestar social. Es una sesión bastante nueva. En general son propuestas sobre la interacción entre humanos y robots, como debería haber un cierto estudio al respecto. También se habla bastante de salud, de las aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Y también se habla, de hecho, por ejemplo, que se debería valorecer la relación entre médico y paciente, lo cual fue un aspecto que también se habló en nuestro informe. Y también se habla de los niños, de cómo la salud de los niños, pero también cómo los niños deberían ser involucrados en las decisiones, bueno, no en las decisiones, pero en las conversaciones sobre la ética de inteligencia artificial. Y también tiene proposiciones sobre las cuestiones relacionadas con la información y la comunicación. Por ejemplo, hay una sobre el periodismo, que simplemente habla de que sin entrar en detalles del hecho del derecho del los, los investigadores, los investigadores, los periodistas, perdón, la palabra me faltaba, de los periodistas, el derecho de los periodistas de cubrir los temas de inteligencia artificial y de usar la inteligencia artificial en la manera de reportar noticias. Esa es la 130. También hay una que habla del hecho de que es importante de ver cuál es el efecto de la inteligencia artificial sobre la salud, sobre la ansiedad, la depresión, etcétera, en las personas, incluyendo también el efecto de la desinformación sobre las personas. La 122 esa, y hay otra sobre el hecho de que es importante que haya que los Estados miembros vean para que, que la inteligencia artificial no aumente, amplifique los discursos de odio y también la desinformación, y eso sobre todo en periodos de elecciones. Eso es un tema que ha sido añadido y esperemos que sea guardado a la recomendación final. Lo cual me lleva a las próximas etapas. Esta recomendación estamos en, no sé si diría el medio, en la mitad. Hubo el Consejo Ejecutivo en la primavera de 2019 que aceptó de hablar del tema de un instrumento normativo de ética de inteligencia artificial. En la Conferencia General de 2019, en noviembre, en otoño, perdón, primavera quería decir en mayo. En mayo de 2019 el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que es algunos países, autorizó que se hable el tema en la Conferencia General, que fue septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo exactamente, y que ellos votaron para que sí, que haya un proceso que hable de que haya un proceso de escribir este instrumento normativo y que sea una recomendación. Una recomendación es menos fuerte normativamente que una convención internacional, pero es más fuerte que una declaración internacional. Una recomendación va a obligar a los estados a informar a la UNESCO a cada no sé cuántos años, pero de cómo aplicar esas reglas. Entonces, esto es una obligación que se tiene cuando hay una recomendación, no es una obligación que hay cuando hay una declaración. Entonces, eso va a ser una recomendación, se votó esto, hubo la formación del comité experto, este comité experto hubo este verano la primera versión, una segunda versión, y ahora hay comentarios, los Estados miembros están invitados a hacer comentarios sobre esta versión 2 que les he presentado hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a cambiar.
hay algunas cosas que he mencionado que tal vez son cosas que no van que vamos a ver, que tal vez algunos estados no están de acuerdo, de poner, por ejemplo, el hecho de que la manipulación política no debería ser permitida en periodos de elección. Bueno, no se habla de manipulación política, se habla de desinformación, pero eh, veremos. Y después va a haber, bueno, va a haber cambios a esta recomendación y antes de los finales de 2021 va a ser sometida al voto en la conferencia general de la UNESCO y entonces vamos a ahí tener un documento normativo importante en la ética de la inteligencia artificial y estaremos muy al tanto de ver cómo evoluciona este documento y hemos estado muy contentos de participar a la evolución de este documento. Muchas gracias, estos son nuestros socios. Muchas gracias por haber escuchado la presentación